¿Conoces la historia? Aquí donde los dioses nacieron. Los aztecas encontraron ruinas y contuvieron el aliento. Ante ellos, el mayor enigma de la América antigua. Pero esto es lo que nadie te cuenta. Los habitantes de este lugar hablaban una lengua que, increíblemente, estamos descifrando ahora mismo. Las pirámides deliberadamente no están alineadas. El incendio que arrasó la ciudad pudo haber sido provocado por los mismos trabajadores que la construyeron. Y lo más asombroso, solo el 3% de este sitio ha sido excavado. Teotihuacán se alza a 48 kilómetros al noreste de Ciudad de México. La pirámide del Sol se eleva a 62 metros de altura, con una base de 219 metros de ancho. Entre el año 100 antes de nuestra era y el 550 de nuestra era, esta metrópolis fue la sexta ciudad más grande del planeta. 125.000 personas, quizás incluso 200.000, la llamaban hogar. Mayas, zapotecos, mixtecos, otomíes, llegaban de todas partes. Distintos idiomas, diferentes dioses, pero todos construyeron bajo el mismo plano urbanístico. Extraían obsidiana de minas ubicadas a 50 kilómetros de distancia. Traían mercurio de un lugar desconocido. Tallaban figuras de piedra y cubrían los techos con pirita, transformando los túneles en un cielo estrellado. Pero, alrededor del año 550 de nuestra era, alguien prendió fuego al centro ceremonial. No a toda la ciudad, sino específicamente a los edificios de la élite. La Calzada de los Muertos debe su nombre, precisamente, a los restos mortales encontrados allí. Si valoras la arqueología documentada y la historia del desciframiento de lenguas como esta, suscríbete. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Además, comenta desde qué ciudad nos escuchas. Este guión se basa en investigaciones y hechos, utilizando fuentes del Journal of Archaeological Science Reports, publicado por Science Direct. En abril de 2024, sobre arqueosismología. También en el tercer volumen de Teotihuacán y en el número 5 del volumen 66 de Current Anthropology, publicado por University of Chicago Press. En octubre de 2025, sobre el trabajo de desciframiento lingüístico de Magnus, Farao Hansen y Cristofero Helmke. Ahora volvamos a la información. Antropología. Este mural no es una simple decoración, sino una forma de escritura proto-coracol nahua, un lenguaje ancestral que se ramifica en el Nahuatl Cora y el Wol. Lo que estamos a punto de descubrir desafía todo lo que creíamos saber sobre los aztecas. ¿Y si los aztecas no llegaron después del declive de la ciudad, sino que fueron los mismísimos descendientes de aquellos que la construyeron? Esta revelación trastoca por completo la línea temporal que hemos manejado durante décadas. Parece que los pueblos que hablaban lenguas utoaztecas ya habitaban el Valle de México 1000 años antes de lo que se pensaba. Pero la clave para entender su mundo reside en su escritura. El glifo del coyote, por ejemplo, no siempre representa al animal. A veces es un acertijo sonoro, sílabas entrelazadas para codificar algo completamente distinto. Hansen, el investigador principal, lo denomina doble registro, logogramas combinados con el rebus. Para descifrar este complejo sistema, necesitamos el lenguaje proto, porque usar el náhuatl moderno sería como intentar leer runas del inglés antiguo con un diccionario del 2025. Esta escritura emerge en cerámicas, paredes de viviendas y frisos de templos, revelándonos fechas cruciales, nombres olvidados y los intrincados calendarios de sus rituales. Nos habla de las redes de comercio, de quiénes intercambiaban bienes con quiénes. Hansen reconoce que necesitan más muestras para confirmar sus hallazgos, pero la metodología está dando resultados sorprendentes. Los habitantes de Teotihuacán dejaron plasmadas sus propias palabras, y ahora, por fin, estamos a punto de comenzar a leerlas. Agua dulce y obsidiana al alcance. Las aldeas se fusionan, y para el primer año de nuestra era, una intrincada red urbana ya comienza a tomar forma. La Avenida de los Muertos se extiende de norte a sur, aunque con una desviación de 15,5 grados al este del norte verdadero.
En su extremo septentrional, erigida con propósito, se alza la pirámide de la Luna. Al este, su contraparte, la pirámide del Sol. La ciudadela y el templo de la serpiente emplumada anclan el sur. 2 millas de una calzada ceremonial, con un ancho promedio de 130 pies. Alrededor del año 200 de nuestra era, la pirámide del Sol es completada. 216 pies de altura, con una base que mide 720 por 760 pies. 1 millón de metros cúbicos de roca volcánica. Y lo más asombroso, sin ruedas ni animales de tiro, solo músculo humano y una colosal fuerza organizativa. Pero espera, hay más. Bajo la superficie, túneles, cuevas, ofrendas. A principios de los años 70, los arqueólogos descubren un laberíntico sistema de túneles bajo la pirámide. En el año 2011, Alejandro Saravia excava aún más profundo, y lo que encuentra es escalofriante. Escondites secretos, discos de pirita, una hoja de obsidiana, figurillas de piedra verde, incluyendo una máscara de piedra verde del tipo utilizado para enterrar a la élite maya. 3 figuras humanas talladas, huesos de águilas, jaguares, cánidos y 4 entierros sacrificiales. 3 de ellos, niños. La pirámide aparentemente no fue solo construida. Fue consagrada con sangre y tesoros. Cada complejo mide aproximadamente 200 pies por 200 pies. Imagina muros exteriores gruesos, decenas de habitaciones dispuestas alrededor de patios abiertos, albergando entre 60 y 100 personas por complejo. Asombrosamente, el 85% de la ciudad vive de esta manera. Son viviendas de piedra de una sola planta, adornadas con murales vibrantes que representan dioses de la tormenta, diosas del agua, jaguares majestuosos, serpientes enigmáticas y el omnipresente maíz. Una estabilidad residencial nunca antes vista por la mayoría de los mesoamericanos. En otros lugares, la gente subsiste en chozas de 3 paredes que se deterioran rápidamente. Aquí la piedra y el estuco dominan. Los complejos se agrupan según la ocupación. Trabajadores de obsidiana en una zona, alfareros en otra. Comerciantes que importan conchas marinas desde el Golfo de México y el Caribe, jadeíta desde Guatemala y pirita de origen desconocido, quizás Honduras. La ciudad se convierte en un imán, atrayendo gente de Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Veracruz y las costas del Golfo. Un análisis de ADN, publicado en el año 2023 en Annals of Human Biology por Fuzuki Mizuno, revela la presencia de los 4 haplogrupos mesoamericanos, A, B, C y D, en los restos de los entierros. Los estudios isotópicos confirman una alta dependencia del maíz. Estas personas consumían maíz diariamente, pero también ciervos, conejos, pavos, perros, patos y pescado. Algunos incluso criaban conejos y perros como ganado. Las ranuras dentales, encontradas en los esqueletos, sugieren que los trabajadores mordían fibras, posiblemente para fabricar redes. Los esqueletos de las mujeres muestran signos de tensión repetitiva, vinculada a la costura o la pintura. Cada uno tenía un papel definido. Los estilos de entierro varían, las ofrendas funerarias difieren, y los marcadores dietéticos revelan desnutrición temprana en algunos individuos. Se detectan rastros de dieta marina en personas provenientes de la costa del Golfo, mientras que una dieta terrestre predomina en aquellos de las tierras altas. El ADN antiguo lo confirma. Manzanilla argumenta que Teotihuacán era corporativa en la cúspide y en la base, pero excluyente en el medio. Sacerdotes y gobernantes coordinaban la red y los rituales. Los trabajadores se organizaban según los complejos y los oficios. Pero las élites intermedias, los jefes de distrito, competían ferozmente. Anhelaban los mejores murales, los tocados más grandiosos, los atuendos más elaborados. Sí, la competencia impulsaba la productividad, pero también generaba tensión. Trae guerreros desde Teotihuacán, la iconografía de la serpiente emplumada, la arquitectura de talud tablero. Destituye al rey maya, instala a uno nuevo. La estela 31 en Tikal lo registra. Pero ¿cómo fue posible? En abril de 2025,
Stephen Houston, de la Universidad Brown, anuncia un descubrimiento asombroso: un altar al estilo de Teotihuacán en Tikal, hallado en un complejo residencial de la élite. 4 paneles pintados de la diosa de la tormenta con un tocado de plumas. Pero aquí está la clave. La artesanía no es maya, es del centro de México. Houston afirma que no fue un simple intercambio comercial, sino una ocupación. Tikal estaba bajo el control de Teotihuacán. La relación no era amistosa, sino una entrada, una llegada forzosa. Piensa en esto, una toma de control que se extendió al mundo maya con fuerza militar, instalando gobernantes títeres y construyendo réplicas de centros rituales. Su influencia se propagó hasta Copán, en Honduras, a sitios en Veracruz, a Monte Albán, en Oaxaca. Sin embargo, Teotihuacán en sí misma carece de fortificaciones. No hay cuarteles militares, no hay murallas. La ciudad está abierta. El poder se proyectaba hacia el exterior, pero el núcleo permanecía indefenso. ¿Cómo se explica esta paradoja? ¿Qué secreto ocultaba la ciudad de los dioses? Cartografían los complejos excavados, contabilizan las viviendas y generan datos demográficos. 100.000 habitantes. Esa es la cifra más razonable para el periodo Xolalpan-Metepec. George Cowgill y René Millon habían estimado previamente entre 75.000 y 200.000, considerando 125.000 como la cifra más probable. Smith, por su parte, lo reduce a 100.000 personas, que residían en 20 kilómetros cuadrados. La trama urbana está completa. La calzada de los muertos se encuentra flanqueada por plataformas, plazas y templos. La ciudadela, un patio cuadrado de 16 hectáreas, podía albergar a decenas de miles durante las ceremonias públicas. En su interior se alza el Templo de la Serpiente Emplumada, cuya fachada está cubierta con cabezas de serpientes esculpidas y máscaras de deidades. Pero, ¿qué secretos ocultaba este imponente lugar? En 1989, los investigadores excavaron al sur del templo. Descubrieron 18 víctimas en una larga fosa, y luego encontraron más. 200 personas sacrificadas cuando el templo fue construido a principios del siglo II d.C., muchas de ellas guerreros ataviados con vestimentas militares. Algunas eran mujeres jóvenes, otros hombres de alto estatus, manos atadas, cuerpos apilados. Imagina la escena: un teatro estatal, una muerte pública para celebrar el poder. En la ciudadela la tierra se comba, se deforma ante una anomalía. Sergio Gómez, arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, llega a la mañana siguiente. Ante él, una abertura de casi 1 metro de ancho se abre a los pies del templo de la serpiente emplumada. Gómez, asegurado con una cuerda alrededor de la cintura, desciende con la ayuda de sus colegas. Lo que encuentra es un túnel artificial, ambos extremos bloqueados por enormes piedras. Gómez sabe que existe otro túnel debajo de la pirámide del Sol, descubierto tiempo atrás. ¿Será este un reflejo de aquel? Para proteger el hallazgo de miradas curiosas, cubre la entrada con una tienda de campaña. Luego recurre a la tecnología. Un georradar. Escanea la Tierra y para el año 2005 ha creado un mapa digital. El túnel se extiende por más de 100 metros desde la ciudadela hasta el corazón del templo. Pero la abertura no es la entrada principal. La verdadera entrada, sellada con rocas hace 18 siglos, se encuentra a pocos metros. En 2009, tras obtener los permisos necesarios, comienzan las excavaciones. 2 robots, bautizados Tlaloc 1 y Tlaloc 2, en honor a los dioses aztecas de la lluvia, se adentran en el túnel, explorando donde los humanos no pueden llegar. Cámaras y escáneres láser infrarrojos transmiten imágenes sorprendentes. El túnel desciende, profundizándose más de 3 metros. Al final, una cámara en forma de cruz revela montones de ofrendas, joyas y estatuas. Gómez y su equipo excavan con cuidado. Para finales de 2015 han catalogado 75.000 artefactos: cerámica, puntas de obsidiana,
puntas de flecha, conchas del Golfo y el Caribe, jadeíta de Guatemala, pelotas de goma y objetos de madera. Más de 4.000 de estos objetos se conservan en perfecto estado, junto con más de 15.000 semillas. Incluso se han encontrado fragmentos de piel humana y cabello. El suelo del túnel está cubierto de ofrendas dispuestas en 17 capas separadas, una encima de la otra. Los sacerdotes, al realizar sus rituales, pisoteaban las capas inferiores, rompiendo las conchas bajo sus pies. 4 estatuas de piedra verde, de aproximadamente 60 centímetros de altura y forma antropomórfica, destacan entre los hallazgos. 2 de ellas se inclinan hacia atrás, mirando fijamente al techo del túnel, al punto donde convergen los 3 planos del universo. ¿Acaso representan a los chamanes fundadores? Piensa en esto. Haces de objetos sagrados, colgantes, espejos de pirita, portales a otros reinos. El suelo está esculpido como un paisaje en miniatura. Montañas, valles, lechos de arroyos y lagos llenos de mercurio líquido. Para obtenerlo trituraban mineral de cinabrio, lo calentaban y condensaban el vapor de mercurio. ¿Por qué este esfuerzo? La simbología es clara. El inframundo, Tlalocan, el lugar de la lluvia y la abundancia. Las 4 figuras de piedra verde miran hacia el techo, hacia el centro cósmico. El túnel no es una tumba, no hay restos humanos, es un espacio ritual, un portal. Para 2015, Gómez ha documentado más de 75.000 artefactos. Algunos informes elevan la cifra a 100.000. Las cifras varían, pero la magnitud del descubrimiento es innegable. Se trata del hallazgo más importante en Teotihuacán en más de un siglo. A finales de julio, su equipo descubre un agujero circular tallado en el suelo del túnel, pasado por alto en los escaneos láser. En su interior, 4 ramos de flores intactas, los primeros restos vegetales jamás encontrados en Teotihuacán. Encima, una pila de madera, semillas de maíz, semillas de chile, semillas de cactus nopal y una pirámide de piedra en miniatura. La madera carbonizada permitirá datar el ritual con precisión. Todos asumían que la pirámide del Sol era un ancla astronómica. Un error. La pirámide de la Luna es el verdadero eje. Sus vértices están alineados al noreste con la salida del Sol en el solsticio de verano, y al suroeste con la puesta de sol en el solsticio de invierno. En el día más largo del año, el Sol emerge sobre el volcán Sihuingo, desapareciendo tras la colina Maninal. Los teotihuacanos, con una precisión asombrosa, calibraron su calendario utilizando el volcán como un observatorio natural. ¿Pero qué secretos ocultaba la alineación de sus monumentos? El misterio se profundiza al descubrir que toda la ciudad replica las orientaciones solares de la pirámide de la Luna. La retícula urbana sigue la mecánica celeste, un intrincado mapa del cosmos plasmado en piedra. Y aquí está la sorpresa. La pirámide del Sol, contrario a lo que se creía, está alineada con las paradas lunares, no con los eventos solares. Este asombroso hallazgo fue revelado en 2004, gracias a las grabaciones de un dron operado por Rafael Morales Orozco. La pirámide de la Luna, bautizada así por los aztecas, guarda su nombre original en el silencio del tiempo, pero su función es innegable: tiempo y espacio entrelazados. La retícula urbana es un espejo del firmamento, y los monumentos, testigos pétreos de una cosmovisión compleja. Las representaciones del dios de la tormenta, con sus característicos ojos en forma de gafas y boca prominente, se alternan con la diosa del agua. 9 esculturas del dios de la tormenta y 3 de la diosa del agua aparecen juntas en 3 ocasiones distintas, simbolizando la unión del agua celestial y terrenal, la lluvia y los manantiales. Pero la historia no termina ahí. 13 monumentos ostentan fechas calendáricas claras, marcando ciclos de 260 días. Los símbolos de los portadores del año, los ciclos rituales, los estilos de las esculturas, todo varía, revelando una sociedad compleja y estratificada. Algunas obras son el resultado del trabajo refinado del Teotihuacán clásico, encargadas por el Estado.
Otras, más toscas e individualistas, parecen ser ofrendas de peregrinos. Incluso una piedra muestra una escultura superpuesta a una imagen anterior, evidencia de que visitantes regresaron a este lugar sagrado a lo largo de los siglos. La cerámica encontrada abarca las fases preurbana, clásica y posclásica, demostrando que el santuario precedió a la ciudad y la sobrevivió. Teotihuacán no existió en aislamiento. Era parte de un paisaje sagrado regional, un centro que coordinaba montañas, agua y tiempo. Imagina la magnitud de esta empresa, la ambición de un pueblo que buscó comprender y controlar las fuerzas del universo. La ciudad está en la cúspide de su poder. Cerámica al estilo de Teotihuacán comienza a aparecer en las ciudades mayas, pero ¿qué significaba realmente esta súbita influencia? La arquitectura talud-tablero, esa distintiva fachada con talud y panel, se extiende por la región. La iconografía del centro de México se plasma en los murales mayas. Pero aquí surge la controversia. ¿Fue una dominación militar directa o una sutil apropiación cultural? David Stewart, de la Universidad de Texas, plantea una hipótesis impactante. La entrada del año 378 de nuestra era en Tikal fue en realidad una violenta conquista. La estela 31 en Tikal menciona a las élites de Teotihuacán. ¿Eran invasores o invitados? En Tikal se encontró una escultura, el marcador, que podría ser la clave. El grupo 6C16, descubierto en la década de los 80, exhibe estandartes emplumados, similares a los de Teotihuacán, junto con jeroglíficos mayas. ¿Una sutil alianza o la marca de un conquistador? Se menciona un posible evento de conquista. El análisis litológico de puntas de flecha y dardos de Atlatl, hallados en Tikal, coincide con los estilos del centro de México. Sacrificios humanos vinculados a Teotihuacán se descubren entre el sector norte de Tikal y el grupo 6C16. ¿Prueba irrefutable de una invasión? Un estudio LIDAR del año 2016 revela el grupo 6D3, una vasta plaza y una pirámide que antes se creía una colina natural. Su diseño, asombrosamente, replica la ciudadela de Teotihuacán. La estructura 6D105 evoca la pirámide de la serpiente emplumada. Excavaciones confirman una fecha del Clásico temprano, cerca del final del siglo I de nuestra era. Molduras talud-tablero. Imagina esto. ¿Fue un simple intercambio cultural o una réplica deliberada? Las élites de Teotihuacán, al parecer, construyeron una mini Teotihuacán en el mismísimo corazón de Tikal. ¿Por qué? ¿Qué buscaban realmente? En el año 2012, los datos revelan una megasequía que se inicia alrededor del año 500 de nuestra era, alcanzando su punto álgido cerca del año 535. Las lluvias disminuyen drásticamente, las cosechas se pierden. Los esqueletos de jóvenes desenterrados en Teotihuacán muestran signos evidentes de desnutrición. La población de la ciudad, que ya supera los 100.000 habitantes, ejerce una presión insostenible sobre el suministro de alimentos. Las redes comerciales se debilitan. Las plazas sometidas, alejadas de la metrópoli, se vuelven difíciles de controlar. Alrededor del año 500 de nuestra era, la influencia de Teotihuacán sobre las áreas circundantes comienza a declinar. Ross Hasik, en su obra Guerra y Sociedad en la antigua Mesoamérica, afirma que hasta un tercio de los habitantes trabajaban como artesanos, dependiendo crucialmente de los bienes comerciales. ¿Qué ocurre cuando el comercio se derrumba? La respuesta es inevitable. La economía colapsa. El centro ceremonial arde. Los edificios de la élite, situados a lo largo de la Calzada de los Muertos, son pasto de las llamas. Templos, palacios, esculturas, todo destrozado. La pirámide de la serpiente emplumada es profanada, su fachada destrozada, los objetos rituales hechos añicos. Una gran escultura de mármol hallada en el complejo de Shala, al este de la pirámide de la Luna, es deliberadamente destruida y esparcida. ¿Pero qué significan estos actos de vandalismo? Las pruebas arqueológicas
sugieren una destrucción selectiva. Los complejos residenciales fuera del núcleo central permanecen intactos. Esto no parece una invasión extranjera. No se han encontrado fortificaciones violadas, sencillamente porque no existían fortificaciones. Ningún ejército invasor dejó rastro de su paso. Linda Manzanilla, en un artículo publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias en el año 2015, propone que el incendio fue, en realidad, una revuelta interna. Tensiones latentes entre las élites gobernantes, las élites intermedias y los trabajadores. El gobierno controlaba las materias primas, mientras que las élites de los distritos controlaban los bienes de lujo. Esta competencia constante generó resentimientos profundos. Cuando la sequía golpeó y el comercio se debilitó, el sistema simplemente estalló. Los habitantes, enfurecidos, incendiaron los edificios administrativos y rituales. George Bond ya había propuesto teorías en el año 1950, y Manzanilla ahora aporta pruebas adicionales. Ausencia de armas extranjeras, falta de escombros de una invasión, solo paredes carbonizadas en las zonas de la élite. Pero la historia no termina aquí. Rodríguez Alemán y sus colaboradores publican un estudio en el Journal of Archaeological Science Reports, donde presentan evidencias arqueosismológicas de 5 devastadores terremotos en Teotihuacán. Patrones de daños en el antiguo templo de la serpiente emplumada, la plataforma adosada, la pirámide del Sol. Paredes derrumbadas orientadas por sacudidas horizontales, daños en escaleras, hundimientos, sumersiones, esquinas rotas, un nuevo tipo de marcador sísmico. Estos terremotos se fechan desde el período Micaotli, del año 1 al 100 de nuestra era, pasando por Xolalpan-Metepec, del año 450 al 550 de nuestra era. El quinto terremoto, un evento de gran magnitud, coincide con el momento del colapso. Un megaterremoto de magnitud superior a 8.5 en la zona de subducción mesoamericana a lo largo de la costa del Pacífico. Este terremoto, ocurrido alrededor del año 550 de nuestra era, no causó el incendio directamente, pero sí se superpuso a él. Sequía, tensión económica, un devastador terremoto, disturbios sociales. Esta combinación letal fue lo que finalmente derribó al poderoso estado de Teotihuacán. 2024. Nahuauguiama y su equipo se encuentran excavando en 5 puntos clave del complejo de la Plaza Colún, además de una plaza situada justo al norte de la Pirámide del Sol. ¿Qué están descubriendo? Muros carbonizados, materia orgánica reducida a cenizas, las inconfundibles huellas de un gran incendio. ¿Fue una guerra devastadora lo que asoló este lugar? ¿Un acto de sabotaje? ¿Un incendio provocado con alevosía? ¿O tal vez un levantamiento interno? ¿Una rebelión que consumió la ciudad desde dentro? Podrían ser, incluso, las consecuencias de un violento terremoto. La pregunta, por ahora, permanece sin respuesta. Lo que sí saben con certeza es que la gran mayoría de los pozos de excavación revelan signos inequívocos de haber sido pasto de las llamas. Una conflagración de proporciones épicas que arrasó el corazón ceremonial de Teotihuacán. Ahora, determinar la causa de esta catástrofe se ha convertido en el nuevo objetivo primordial del equipo. Piensa en esto, solo el 3% de Teotihuacán ha sido explorado hasta la fecha. El resto, la inmensa mayoría de esta antigua metrópolis, permanece oculto bajo tierra, custodiado por campos de cactus y las modernas edificaciones. Pero las respuestas, sin duda, siguen aguardando allí, pacientemente a ser desenterradas. Hacia el año 600 de nuestra era, Teotihuacán ya no era la potencia dominante en el centro de México. Nuevos competidores regionales, como Xochicalco y Cacaxtla, emergían con fuerza. Para el año 700, la población de Teotihuacán se había reducido a 30.000 habitantes, o incluso menos, pero el sitio jamás fue abandonado por completo. La vida continuó allí. Andrew Somerville y Katrina Forrest, de la Universidad Estatal de Iowa, dirigen sus investigaciones en Hacienda Metepec, un área del tamaño de 5 campos de fútbol ubicada en las antiguas afueras de Teotihuacán. Allí desentierran utensilios de cocina aztecas, grandes ollas tipo ola
y planchas de cocción. Debajo de estos artefactos descubren cerámica y obsidiana que datan de periodos anteriores e inmediatamente posteriores al gran incendio que asoló la ciudad. Pero una pregunta persiste. ¿Eran los habitantes que permanecieron tras la caída de Teotihuacán descendientes de los teotihuacanos originales? ¿O se trataba de un grupo étnico recién llegado? Un estudio de cerámica proveniente de Chicoloapan, a 40 kilómetros al sur, publicado por Sarah Clayton en el Journal of Anthropological Archaeology en el año 2020, revela un cambio drástico durante el período epiclásico temprano. Nuevas formas de vasijas, estilos decorativos innovadores y diferentes maneras de alimentarse señalan que las antiguas redes de Teotihuacán se estaban desintegrando, dando paso a la creación de otras nuevas. Sin embargo, la continuidad existía. Algunos complejos seguían funcionando y el comercio simplemente se desplazaba. Emily McClung de Tapia, en un artículo publicado en Latin American Antiquity en el año 2025, analiza restos de plantas provenientes de las canteras de Induni, ubicadas al este de la Pirámide del Sol, revelando asentamientos posteriores a Teotihuacán. Las fases Coyotlatelco, Mazapa y Azteca dejaron su huella con el cultivo de maíz, amaranto, quinoa y frijoles. Los habitantes cultivaban la tierra y almacenaban el grano en silos excavados en los túneles. La vida continuaba, aunque no a escala urbana. Allí, en medio de las ruinas, llevaban a cabo sus propios rituales. Pero ¿quiénes eran estos constructores? Un misterio que permaneció sin resolver hasta el año 2025. Ahora, gracias a nuevos descubrimientos, la verdad comienza a emerger. Los Prototol-Nahua, ancestros de los pueblos de habla náhuatl, podrían ser la clave. La ciudad, aunque multiétnica, tenía un núcleo de población uto-azteca. Los aztecas no eran extranjeros que heredaron secretos ancestrales, sino descendientes lejanos que se alzaban sobre las ruinas construidas por sus antepasados lingüísticos. El desciframiento realizado por Hansen y Helmke en octubre de 2025 atribuye una historia de migración. Los grupos utoaztecas no llegaron al centro de México después de la caída de Teotihuacán. Estaban allí desde el principio. Fueron ellos quienes construyeron la intrincada red de calles, quienes grabaron inscripciones en los muros, quienes alinearon las pirámides con los solsticios y quienes esculpieron al dios de la tormenta en las cimas de las montañas. Imagina esto. Organizaron a 200.000 personas en una ciudad sin rey, sin palacios reales, sin campos de juego de pelota. Una gestión colectiva, una rivalidad vecinal, una estructura corporativa. Un sistema que funcionó durante 500 años. Hoy, 1.332.321 visitantes recorren la Calzada de los Muertos, ascienden a la Pirámide del Sol y contemplan los murales en los complejos residenciales. Ignoran que se alzan sobre el 97% de la ciudad, la mayor parte intacta. Bajo sus pies, túneles, cámaras, ofrendas aún por descubrir, sepulturas selladas, escritura indescifrable. Los verdes ídolos, hallados por Gómez en el túnel de la serpiente emplumada, se exhiben en el Museo de Young de San Francisco desde finales de septiembre de 2017. 75.000 artefactos catalogados, examinados, restaurados en la medida de lo posible. Carl Taube descifra la iconografía. Maíz, serpientes, sapos, jaguares, danzantes, cinabrio, ese sulfuro de mercurio de un rojo brillante, letal al tacto. Pero aquellos artistas eran maestros. Crearon frescos que han resistido el paso del tiempo. Esculpieron conchas, moldearon jadeíta, fabricaron espejos de espíritu que reflejaban otros mundos. Algunos glifos son directos. El coyote representa a un coyote. Otros, en cambio, son acertijos fonéticos. El sonido de una palabra construye otra. Escritura doble. Un logograma más un fonema. Necesitas ambos para poder leerlo. Esto no es especulación. Ofrecen lecturas concretas para varios glifos. Demuestran cómo funciona el sistema. Otros investigadores lo pondrán a prueba, lo ampliarán, encontrarán más ejemplos, pero la puerta está abierta.
Estamos leyendo Teotihuacán con nuestra propia voz. ¿Por qué la pirámide del Sol recibió una quinta terraza en 1905? La respuesta es que Leopoldo Batres, el arquitecto a cargo de la renovación, la añadió arbitrariamente, removiendo además las piedras originales. La pirámide que vemos hoy no es la misma que existía en el año 500 de nuestra era. Excavaciones realizadas a principios de la década de los 70 revelaron la existencia de cuevas y túneles subterráneos, ofrendas y cámaras sagradas. La pirámide, de hecho, fue construida sobre una caverna natural que ya era considerada sagrada antes de su edificación. La pirámide del Sol no es solo un monumento, sino una especie de tapa que sella un mundo subterráneo. El río San Juan fue desviado para alinearse con la retícula urbana. Agua, piedra, cielo, tiempo, todo meticulosamente coordinado. Estamos hablando de una planificación urbanística a escala cosmológica. Ismael Arturo Montero García lo demostró en 2024 mediante mediciones astronómicas y el uso de imágenes tomadas con drones. La ciudad, según sus investigaciones, era una máquina diseñada para rastrear el movimiento del Sol y la Luna. Porque si aquello fue una revuelta, el objetivo era el poder. Linda Manzanilla lo deja claro. Una organización corporativa en la base y en la cima, pero excluyente en el medio. Sacerdotes y trabajadores compartían la estructura, mientras que las élites vecinales competían entre sí. Esta rivalidad, aunque impulsaba la productividad, también generaba desigualdad. Cuando el sistema se debilitó, las élites intermedias se convirtieron en el blanco. Sus palacios fueron incendiados, sus esculturas destrozadas. Sin embargo, los complejos residenciales ubicados fuera del centro de la ciudad permanecieron intactos. Los trabajadores no quemaron sus propias casas, sino los símbolos del control. Manzanilla también estudió restos de hombres decapitados en Teopancazco, con las manos atadas. ¿Un ritual o una ejecución? La línea divisoria se difumina. La violencia estatal y el colapso del Estado dejan huellas similares en la tierra. Y algo más. No hay canchas de juego de pelota. Esas estructuras que en otras partes de Mesoamérica señalan la presencia de la realeza y la competencia. George Cowgill argumenta que existió una administración colectiva. Múltiples líderes, consejos, jefes de vecindario, élites intermedias con poder, pero sin un trono único. La escritura que Hansen y Helmke lograron descifrar no es propaganda real, sino fechas, nombres, calendarios de rituales, registros comerciales e información práctica. Nada de jactancia, ni narraciones de conquistas, ni prisioneros humillados esculpidos en piedra. Teotihuacán exportaba poder al exterior, sí, pero internamente funcionaba como una corporación. Este sistema perduró durante 5 siglos, y cuando finalmente se derrumbó, lo hizo de forma repentina. Los aztecas dominaban la ingeniería y la arquitectura, erigiendo la majestuosa Tenochtitlán sobre un lago. Pero Teotihuacán, una metrópoli aún más antigua, más grande y sin duda más enigmática, los sobrecogía. Su escala era tan imponente que dio origen a un mito, un relato donde los dioses mismos se reunieron en este lugar, sacrificándose para dar origen al quinto sol, la era presente. Los aztecas, reverentes, realizaban rituales junto a las pirámides, depositando ofrendas, convencidos de la sacralidad del sitio. Y en cierto modo estaban en lo correcto, aunque no de la manera que imaginaban. Era sagrado porque sus ancestros lo habían construido. La conexión lingüística es una prueba irrefutable. Los aztecas hablaban náhuatl, mientras que los teotihuacanos se comunicaban en protototonaco. Aunque separados por 1000 años, estos idiomas comparten raíces profundas. Así los aztecas caminaban entre las ruinas de su propio y remoto pasado. Nahuasillama lo confirma con claridad en una entrevista para UC Riverside, publicada en abril de 2024. Esta es una historia que parece no tener fin. Constantemente surgen nuevos descubrimientos, nuevas preguntas. No existe un éxito definitivo, solo más trabajo por hacer. El proyecto de investigación del complejo Plaza de las Columnas, iniciado en el año 2015,
continúa 9 años después con excavaciones incesantes. 5 pozos revelan muros carbonizados, miles de fragmentos de cerámica, huesos de animales y desechos de obsidiana. Feben Rushiti, estudiante de Iowa State, contabiliza 44.000 piezas de obsidiana en una sola sesión. Un trabajo monótono, pero esencial. Así es la arqueología: pala, pincel, catálogo y repetir. Pero el resto de Teotihuacán aguarda, oculto bajo las ciudades modernas, los campos de cultivo y las carreteras. El municipio de San Juan Teotihuacán se asienta sobre la antigua ciudad. Excavar bajo las casas de la gente es imposible. Reubicar comunidades enteras, inviable. Por ahora, la ciudad permanece enterrada. Imagina esto, en combinación con la bóveda celeste, la cámara mortuoria parecía un microcosmos del universo. Abajo, el inframundo. Arriba, las estrellas. 4 chamanes de piedra verde contemplan el punto de convergencia. El túnel fue sellado hace 18 siglos, permaneciendo inviolado hasta que Sergio Gómez descendió en el año 2003. Durante 18 siglos, la cámara permaneció en la oscuridad. Estanques de mercurio intactos, estatuas a la espera. ¿Por qué Teotihuacán sacrificó a 200 personas junto a la pirámide de la serpiente emplumada? Poder, espectáculo, teología, una macabra combinación que buscaba consolidar su dominio. En 1989, un descubrimiento al sur del templo reveló 18 cuerpos en una fosa alargada. Pero las excavaciones posteriores desenterrarían una verdad aún más escalofriante. 200 individuos habían sido brutalmente ofrendados. La mayoría eran guerreros ataviados con vestimentas militares, jóvenes mujeres y hombres de alto estatus, todos con las manos atadas a la espalda y dispuestos siguiendo patrones rituales. No fue una batalla, sino una ceremonia, una muerte pública destinada a consagrar la pirámide, a vincular al pueblo con el Estado y a demostrar un control absoluto sobre la vida y la muerte. Los sacerdotes de Teotihuacán practicaban sacrificios humanos, sí, pero también ofrendaban animales: águilas, jaguares, pumas. Sin embargo, las 200 víctimas halladas junto al templo de la serpiente emplumada representan el evento individual más grande jamás documentado. La pirámide, construida a principios del siglo II de nuestra era, fue aparentemente inaugurada con esta dantesca ofrenda. Avanzamos hasta el año 2004. Excavaciones en la pirámide de la Luna revelaron 12 esqueletos, 10 de ellos decapitados y arrojados a una cripta funeraria, mientras que los 2 restantes, ricamente adornados, conservaban sus cabezas. Este ritual en la pirámide de la Luna celebraba la potencia del Estado y su poderío militar. Los cuerpos eran la prueba irrefutable. Pero la influencia de Teotihuacán no se limitaba a la guerra y la religión. La obsidiana, esencial para la fabricación de cuchillos, raspadores, puntas de proyectil, herramientas y adornos, era un recurso clave. Las minas se encontraban a 31 millas al noreste de la ciudad. Teotihuacán extraía obsidiana, la trabajaba y la comercializaba por toda Mesoamérica. Las hojas de obsidiana encontradas en sitios mayas coinciden con la fuente teotihuacana. ¿Podría ser que la riqueza de la ciudad proviniera en parte de un monopolio sobre este valioso material? La especialización artesanal impulsaba la economía. Los trabajadores de obsidiana vivían en complejos específicos, al igual que los alfareros, los artesanos de conchas, los escultores de jade, los tejedores y los pintores de frescos. La ciudad era una verdadera fábrica, un centro de producción masiva. Los bienes salían y la riqueza entraba. Linda Manzanilla identifica Teopancazco como un centro de producción de prendas de algodón, lo que sugiere vínculos con la costa del Golfo. El algodón no crece en las tierras altas, por lo que debía ser importado, procesado y luego exportado. Barrios enteros se especializaban en diferentes oficios. Esta especialización construyó su poder. Pero, ¿qué ocurrió cuando las redes comerciales se derrumbaron después del año 500 de nuestra era? Los especialistas perdieron su mercado. Las tensiones económicas alimentaron el descontento.
el dios de la tormenta y la diosa del agua, fechas calendáricas grabadas en piedra, los portadores del año, un santuario que antecede a la ciudad y asombrosamente la sobrevive. En ese lugar la gente esculpió la piedra en fases preurbanas, durante el período clásico de Teotihuacán y también en el período posclásico. La cerámica encontrada allí es la prueba irrefutable, pero lo que resulta aún más intrigante es la diversidad en los estilos de esculpido. ¿Se trataba de un trabajo oficial del Estado? ¿Grafitis de peregrinos o una manifestación de devoción personal? El santuario, enigmáticamente, unía la montaña, el agua y el tiempo. Nava Sugiyama, Carl Taube, Saburo Sugiyama y Arnoldo Texis-Munoz, expertos en la materia, lo documentan en una publicación de arqueología que vio la luz en noviembre de 2025. El líder de la investigación reveló monumentos asombrosos, 34 nunca antes publicados y 6 ya conocidos, todos concentrados en la cima. Esto no era periférico, sino central para la religión de Teotihuacán. Deidades del agua, culto a las montañas, ceremonias calendáricas. La ciudad coordinaba todo, pero la montaña existía antes de la urbe y perduró después de su caída. En Caminaljuyu, en Guatemala, donde quiera que llegaran las influencias de Teotihuacán, el estilo los seguía. Esta es la clave. Cuando los arqueólogos encuentran talud tablero fuera del Valle de México, saben que Teotihuacán estuvo involucrado. Militarmente, a través del comercio o por medio de migraciones. El estilo por sí solo no lo revela todo, pero en combinación con la cerámica, la iconografía y los patrones de sacrificios, la imagen se vuelve mucho más nítida. Teotihuacán exportaba no solo bienes, sino también arquitectura, rituales y, sobre todo, poder. ¿Qué destino le aguardaba a la pirámide de la serpiente emplumada? Fue profanada. Alrededor del siglo II de nuestra era, tras el sacrificio de 200 víctimas, algo cambió drásticamente. Las esculturas de la pirámide fueron arrancadas con furia, su fachada destrozada sin piedad. Una nueva plataforma fue construida, una adosada al frente con el único propósito de ocultarla. Algunos expertos sugieren que este acto vandálico señala un cambio de dinastía, o quizás el derrocamiento de un gobernante estrechamente ligado al culto de la serpiente emplumada. La ciudad, sin embargo, no se derrumbó. Continuó su expansión, pero la pirámide quedó sepultada, escondida de la vista. Imagina esto. Sergio Gómez, en el año 2003, descubre un túnel que se extiende bajo la adosada, conduciendo directamente a la pirámide original. Los restos de las víctimas halladas en su interior datan de la fase Micaotli, entre el año 150 y el 200 de nuestra era, justo antes de la construcción de la adosada. El túnel, sellado tras la profanación de la pirámide, nos plantea una pregunta inquietante. ¿Qué poder representaba la serpiente emplumada para ser ritualmente asesinado? Pero la historia no termina ahí. En el año 550 de nuestra era, la ciudad ardió, y la adosada también fue consumida por las llamas. Dos momentos de violencia extrema, separados por siglos, pero dirigidos al mismo espacio sagrado. La Avenida de los Muertos conecta la Pirámide de la Luna, al norte, con la Ciudadela, al sur. A lo largo de esta imponente vía se alzan decenas de templos y plataformas. La Pirámide de la Luna, ubicada en el extremo norte, se eleva majestuosa, visible desde cualquier punto de la ciudad. La Pirámide del Sol, por su parte, domina el horizonte hacia el este. La Ciudadela, en el extremo sur, ancla el conjunto. Frente a ella, un gran complejo, posiblemente un mercado central. Pero la avenida no era solo un espacio ceremonial, sino también funcional. Procesiones, rituales, comercio. Una red de calles se ramifica desde ella, dividiendo la ciudad en cuadrantes. La avenida lo orientaba todo. Sin ella, Teotihuacán sería solo un conjunto de complejos dispersos. Con ella, la ciudad se transforma en un cosmos. Las plantas C4, especialmente el maíz, eran la principal fuente de alimento, lo que coincide con investigaciones arqueológicas previas.
Pero ¿cómo la simple siembra de maíz pudo moldear una civilización entera en Mesoamérica? Piénsalo, bodegas de almacenamiento, piedras de moler, restos de maíz incrustados en la cerámica, una ciudad que debía alimentar a 100.000 personas. El valle circundante era su despensa, con agricultores viviendo en complejos residenciales. Se estima que 2/3 de la población cultivaban la tierra, mientras que el resto producía bienes, comerciaba, gobernaba y oficiaba rituales. Pero todos, absolutamente todos, dependían del maíz. Ahora visualiza la pirámide, el deseo de verla completa para el centenario de la independencia de México. Sintos. El resultado fue un híbrido, una mezcla de lo antiguo y la visión de 1910. Pero antes, en el año 1900, saqueadores despojaron el lugar de esculturas, cerámica y jade, alimentando colecciones privadas y museos en Europa y Estados Unidos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, protege ahora el sitio, pero el daño ya estaba hecho. Artefactos desaparecidos, contextos históricos destruidos. En el año 2009, Sergio Gómez inició la excavación del túnel de la serpiente emplumada, pero esta vez de la manera correcta. Radar de penetración terrestre, robots, escaneo láser, documentación exhaustiva, cada capa meticulosamente registrada. Para el año 2015, 75.000 artefactos habían sido catalogados, su ubicación precisa determinada. Esto es arqueología moderna, escrupulosa, lenta y sobre todo respetuosa. En Teotihuacán, una deidad sobresale por encima de todas las demás, la diosa araña. Su imagen inunda los frescos, revelando un mundo subterráneo de nacimiento, muerte, creación, oscuridad, misterio, agua y fertilidad. A menudo se la representa acompañada de búhos, jaguares y arañas, criaturas de la tierra y de las sombras. Esta gran diosa, omnipresente en la iconografía teotihuacana, eclipsa incluso al dios de la tormenta y a Quetzalcóatl, aunque estos también tienen su lugar. La diosa está en todas partes, en los murales de los complejos residenciales, en las esculturas de los templos, en la cerámica, pero su significado permanece esquivo. Carecemos de mitos escritos, solo nos quedan imágenes. Sin embargo, estas imágenes son consistentes. Ella es la fuerza, lo femenino, lo ctónico, vida y muerte entrelazadas. Curiosamente, los aztecas no la veneraban. Su panteón era diferente, pero ella gobernó Teotihuacán. Durante décadas, los eruditos debatieron la naturaleza de los glifos. Eran meramente decorativos, simbólicos o lingüísticos. Algunos sugirieron que eran dispositivos mnemotécnicos, mientras que otros propusieron que se trataba de una forma de protoescritura incompleta. En el año 2001, Terence Kaufman postuló que el grupo étnico dominante era el de los totonacos o mixezoque. Otros defendieron a los otomíes. La filiación lingüística era un enigma. Pero entonces, Hansen y Helmke reconstruyeron el proto-nahua, aplicando principios de jeroglíficos y probando lecturas dobles. Lograron descifrar glifos específicos. Avancemos hasta octubre de 2025. La revista Current Anthropology publica un hallazgo revolucionario. Los glifos son, de hecho, escritura, y el idioma proto-nahua. El debate cambia radicalmente. Ya no se discute si es escritura o no. La pregunta ahora es, ¿cuánto podemos llegar a leer? Hansen reconoce que la muestra es limitada. Más textos serían de gran ayuda, pero el método funciona. Otros estudiosos construirán sobre esta base. Se abren las puertas a una nueva comprensión de Teotihuacán. Xoalco en el suroeste, Tula en el norte, y más tarde Caxaxtla en el este. Estas ciudades, aunque no alcanzan la escala de Teotihuacán, dominan sus respectivos territorios. Mesoamérica se fragmenta. El período clásico llega a su fin, dando paso al epiclásico y posteriormente al postclásico. Los mayas, casi simultáneamente, experimentan su propio declive. Tikal, Copán, Palenque, todas estas urbes caen entre los años 800 y 900 de nuestra era.
Algunos estudiosos incluso conectan estos colapsos. ¿Qué los provocó? Cambios climáticos, sequías devastadoras, guerras sangrientas, superpoblación y el colapso de las redes comerciales. Las causas se entrelazan, pero cada ciudad sucumbe de manera singular. El declive de Teotihuacán, alrededor del año 550 de nuestra era, precede en siglos al de los mayas, pero el patrón resulta inquietantemente similar. La complejidad urbana es frágil. Cuando los sistemas fallan, las ciudades se vacían, dejando tras de sí no solo una cuadrícula, sino complejos enteros abandonados. Imagínate caminando por una ciudad fantasma. Eso es lo que hicieron los aztecas. Atravesaron Teotihuacán, la veneraron, la llamaron Teotihuacán, el lugar de nacimiento de los dioses. Realizaron rituales, ofrecieron sacrificios, inventaron mitos para explicarla, pero no la reconstruyeron, no la repoblaron. En cambio, construyeron Tenochtitlán a 80 kilómetros al suroeste, en el lago Texcoco. Los aztecas sabían que Teotihuacán era antigua, muy antigua, pero ignoraban cuán antigua era en realidad y quién la había construido. Ahora nosotros lo sabemos. Sus ancestros los conectan mediante un vínculo lingüístico. El proto-corachol nahua, antecesor del náhuatl, separado por 1000 años de evolución. La misma familia lingüística. Los aztecas se alzaron entre las ruinas de su propio legado sin reconocerlo. Quinto, en Xolalpan Metepec, entre los años 450 y 550 de nuestra era, un evento colosal coincide con el declive. Un megaterremoto de magnitud superior a 8,5, originado en la fosa mesoamericana. El temblor devastó el antiguo templo de la serpiente emplumada, la plataforma adosada y la pirámide del Sol. Los muros se desplomaron siguiendo patrones direccionales, revelando la fuerza horizontal del movimiento sísmico. Las escaleras se agrietaron, las esquinas se hundieron y se elevaron, un fenómeno que Alemán identifica por primera vez en el campo de la arqueosismología. Los teotihuacanos intentaron reparaciones, reconstruyeron la adosada tras daños sísmicos previos, pero este quinto terremoto golpeó en un momento de sequía, de tensión económica y agitación social. El sistema no pudo resistir otro impacto: terremoto, incendio y rebelión. Una cascada de eventos que condujo al colapso. No fue una causa única, sino una combinación fatal. Este descubrimiento, publicado en abril de 2024 en el Journal of Archaeological Science Reports, ha sido revisado y documentado exhaustivamente. Gómez dedicó más de 10 años a explorar este túnel, extrayendo cerca de 100.000 toneladas de tierra. 100 metros de pasaje fueron despejados, revelando 3 cámaras al final. Durante 18 siglos, el túnel permaneció inundado de lodo. Gómez y su equipo lo retiraron todo: lodo, piedra, ofrendas. Escanearon, fotografiaron y catalogaron cada hallazgo. El proyecto, con un costo superior al $1.000.000, valió cada centavo. El túnel reveló más sobre el ritual teotihuacano que cualquier otro descubrimiento individual. Gómez afirma que es uno de los hallazgos más importantes en la historia de México, y tiene razón. Chamanes de piedra verde, mercurio líquido, estrellas de obsidiana, un cosmos en miniatura, un portal sellado al inframundo. Este es el corazón de la religión teotihuacana, y lo encontramos gracias a una tormenta. Emily McClung de Tapia analiza los restos de plantas. Hansen y Helmke trabajan para ampliar la interpretación, organizando talleres y convocando a otros lingüistas. Ismael Arturo Montero. García perfecciona los datos astronómicos. Aarón González Benítez y Anabel Pérez Flores desarrollan modelos digitales de las alineaciones solares y lunares. Decenas de investigadores, cientos de estudiantes, múltiples instituciones. La labor continúa, aunque la financiación siempre es un desafío. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México hace lo que puede. Las universidades contribuyen, los donantes privados ayudan, pero la ciudad es inmensa. 20 kilómetros cuadrados, 2.000 complejos. La mayoría intactos. Tomará generaciones, quizás siglos, pero las respuestas están ahí.
enterradas, esperando ser descubiertas. Los terremotos están confirmados. La escritura es legible, la astronomía es precisa. Los artefactos están catalogados, pero aún persiste la gran pregunta. ¿Quién gobernaba Teotihuacán? ¿Era un consejo? ¿Un liderazgo rotatorio? ¿Jefes de distrito actuando en común acuerdo? ¿Sacerdotes, mercaderes, guerreros? La ausencia de tumbas reales, de palacios, de tronos, es un enigma. Un gobierno colectivo implica instituciones, pero ¿cuáles eran? ¿Dónde se reunían? ¿Cómo tomaban sus decisiones? George Cowgill propuso la existencia de consejos. Linda Manzanilla argumenta a favor de élites intermedias competitivas, equilibradas por estructuras corporativas en la cúspide y en las bases. Pero carecemos de nombres, de registros de debates, de leyes, de decretos. La escritura descifrada por Hansen revela fechas y nombres, pero no narraciones políticas. Quizás estos textos existan en las profundidades de la ciudad, o tal vez fueron consumidos por el fuego. Es posible que el gobierno de Teotihuacán fuera oral, basado en tradiciones, en el consenso, sin necesidad de decretos escritos. Si este fuera el caso, el sistema murió con la ciudad. La memoria no se transmitió. Cuando los aztecas llegaron, encontraron ruinas, no una continuidad. Un levantamiento interno, sumado a una sequía y a un terremoto. ¿Fue esa la combinación fatal? Creíamos que Teotihuacán carecía de un sistema de escritura. Un error. Hansen y Helmke lo demuestran. Pensábamos que la ciudad era monoétnica. Otro error. Era una urbe multicultural con un núcleo ñoástico. Asumimos que un incendio destruyó la ciudad de forma repentina. Falso. Fue un declive gradual a lo largo de un siglo. Creíamos que el túnel de la serpiente emplumada era una tumba. Error. Era una cámara ritual. Un portal sellado durante 18 siglos hasta que la lluvia lo abrió. Considerábamos que el Cerro Patlachique era periférico. Error. Era un lugar central de peregrinación que se extendió durante siglos. Pensábamos que entendíamos Teotihuacán. No lo hacíamos. Ahora, lentamente, estamos aprendiendo. Octubre de 2025. El lenguaje comienza a revelarse. Noviembre de 2025. Un santuario de montaña es documentado. Verano de 2024. La evidencia del incendio se expande. Abril de 2024. Los terremotos son confirmados. Cada año, nuevos datos. Cada década, un nuevo paradigma. Teotihuacán no ha terminado de enseñarnos. El cinabrio, un mineral de color rojo intenso, debió ser extraído con toda probabilidad de regiones remotas. Un proceso complejo le esperaba. Procesamiento, trituración, calentamiento, evaporación y condensación. Un trabajo que requería una alta cualificación y un material letalmente peligroso. Pero los habitantes de Teotihuacán lo hicieron. Con él llenaron lagos en miniatura en el suelo de un túnel. En combinación con el techo cubierto de pirita, la cámara se transformó en un cosmos. El cielo arriba, el agua abajo. 4 chamanes esculpidos en piedra verde contemplan el eje donde convergen 3 planos. No se trata de una decoración aleatoria, sino de teología pura, un modelo del universo construido bajo tierra, sellado y oculto durante 18 siglos en la oscuridad. Ahora la vemos, pero su significado completo se nos escapa. El simbolismo es escurridizo, las interpretaciones cambian con el tiempo. Podemos conjeturar, podemos inferir, pero la certeza nos elude. Los lagos de cinabrio siguen siendo un enigma, bellos, tóxicos, eternos. Piensa en esto. Ignoran que el 97% de la ciudad permanece inexplorado bajo sus pies. Desconocen que la escritura fue descifrada hace apenas 3 meses. No saben que las evidencias del incendio del verano pasado refuerzan la teoría del colapso. Ignoran que los terremotos confirmados en abril de 2024 añaden una nueva variable a la ecuación. Ascienden a la pirámide, toman fotografías y se marchan. Pero la ciudad no los abandona. Algo en su escala, en su precisión, en su silencio,
permanece con ellos. Teotihuacán, que fue la sexta ciudad más grande de la Tierra en el año 500 de nuestra era, no tenía rey, y plasmaba su lenguaje en los muros, ajustó su red a los solsticios, importó jade de Guatemala, conchas del Caribe, mercurio de origen desconocido. Sacrificó a 200 personas para consagrar la pirámide. Construyó complejos de apartamentos para 100.000 residentes. Proyectó su poder sobre Tikal a 600 millas al sur. Y entonces se incendió de forma selectiva, deliberada. Las élites cayeron, los trabajadores permanecieron. El sistema colapsó, pero la ciudad siguió viviendo. Más pequeña, más silenciosa, hasta que los aztecas la encontraron y suspiraron. El hallazgo más importante en Teotihuacán en más de 100 años. Y lo encontramos, sí, solo porque la lluvia caía.